Lasalud.mx, porque la salud es primero, presenta la entrevista. Yo soy la doctora Marta Georgina Ochoa Madrigal, soy la encargada del servicio de psiquiatría del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Estamos enlazados con ustedes al Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Doctora, tenemos entendidos que ustedes están ahorita recibiendo pacientes, ahora sí que en el frente de guerra, en la zona cero. ¿Qué nos puede decir de esto, doctora? Efectivamente, estamos en la primera línea para la atención de pacientes con COVID-19 y esta enfermedad, quiero decirle, señor Gense, que llegó para quedarse. Ha tenido un impacto a nivel mundial y de hecho ha resultado que se tienen que cambiar paradigmas. Estamos realmente conociéndola porque es relativamente nueva. Esto se considera como una emergencia sanitaria y ha cobrado una relevancia a nivel de salud mental. Se ve afectada obviamente también la salud mental ante este panorama tan devastador, ¿no, doctora? Claro, como te decía, apenas la estamos conociendo. Yo quiero comentarte algo de nuestra experiencia al frente de esta enfermedad aquí en este hospital, donde, como tú ya sabes, es un hospital COVID. No hay nada escrito en nuestro ámbito a nivel de salud mental. Quiero decirte que yo lo he abordado de diferentes dimensiones. Una de ellas es tratar al enfermo COVID. El enfermo COVID tiene características especiales. Una de ellas es que se maneja por etapas. La primera etapa, cuando eres diagnosticado o sospechoso, a veces presenta síntomas leves y puedes estar en cuarentena, supervisado en tu casa. Para esto nosotros estamos haciendo un seguimiento de estos pacientes por videollamadas. El siguiente es cuando ya estás hospitalizado y los síntomas ya no son tan leves, ya son moderados y tienes que estar internado, entonces eso ya crea otra dinámica. Y por último, el paciente que es grave, el paciente que está hospitalizado y que ha tenido que tomarse medidas especiales como intubarse. Cada uno de estos pacientes que tenemos tiene un tratamiento diferente. La otra situación de abordaje es el paciente que es personal de salud. Son los que están en la primera línea y esto tiene un cariz especial. El otro es los familiares que sobreviven al paciente con COVID. Tú sabes que manejan un estrés muy importante. En primera, no ven al paciente. No ven al paciente, están totalmente desvinculados de su familiar. Esto hace que se crea como una especie de un duelo anticipado porque no sabes si ese familiar tuyo que está internado va a salir o no. En el caso de que este familiar falleciera, fíjate, se da a veces lo que nosotros llamamos como una especie de duelo patológico o una reacción que se maneja en las fases de duelo como de shock. Y quisiera hacer alguna mención especial porque estos pacientes ya no pueden despedirse de sus familiares y son, de acuerdo a las normas que ha marcado la Secretaría de Salud, son directamente incinerados. O sea, no hay funeral, no hay ceremonias donde se pueda despedir al familiar. Llega el paciente al centro hospitalario y hay la posibilidad de que lo dejen a las urgencias y ahí jamás lo vuelven a ver. Hay esa posibilidad, obviamente. Más bien eso es una realidad. Esto se ha visto con más frecuencia en otros países, pero ya lo estamos viendo en nuestro país. Ya llega con síntomas graves, se interna y el paciente muchas veces fallece. Amén de que esto es una crisis sanitaria, los procesos psicológicos de la población general están alterados. O sea, tú, desde allá que me ves, ya por el solo hecho de estar aislado y en cuarentena, puede ser factible de tener síntomas, sobre todo tipo emocional. Ya no hablemos de los psiquiátricos, porque esta situación de aislamiento está creando en las personas que no tienen ni siquiera patología, una situación de adaptación. Algo simple como problemas en el sueño, en tu ciclo del sueño, o problemas ya psiquiátricos, como crisis de ansiedad que se están viendo con bastante frecuencia. La OMS ha señalado que ha crecido mucho la violencia, sobre todo en el caso de mujeres. Algo hay de todo esto, que es lo que usted reseña, ¿no, doctora? Se están viviendo situaciones a nivel mundial y especialmente en nuestro país, no nomás de crisis sanitaria, o sea, crisis de salud, sino en el aumento de la violencia a nivel del país,
crisis a nivel económico. O sea, estamos en una situación muy compleja, porque los pacientes que muchas veces están agobiados y en crisis de ansiedad, me estoy refiriendo a los que no están enfermos de COVID, se suma la crisis económica. Yo quería comentarte que tenemos etapas del proceso de duelo que se toman de una autora que se llama Kubler-Ross, en donde primero hay una especie de sorpresa o negación en la enfermedad. Cuando empezó todo esto del COVID, muchas personas decían, no, está muy lejos, está en China, aquí no nos va a pasar, todavía no llega. Entonces había esta sensación de incredulidad. Parte de eso hizo que los procesos de aceptación se hayan prolongado, porque la gente no pensaba, primero muchas personas a veces todavía ni siquiera creen, todavía te preguntan. Entonces, esta situación donde los procesos o los mecanismos psicológicos son de incredulidad hacen que se tarde más la persona en darse cuenta y tomar las medidas suficientes, que es la siguiente fase. Muchos se quedan en la ira y en el enojo. O sea, esto que estamos viendo, este fenómeno de agresión hacia el personal médico y paramédico, es parte de este enojo y esta situación de cómo confrontan esta situación de pérdida de autonomía, de aislamiento, etcétera. Entonces se crea un resentimiento hacia el personal y reaccionan con mucho enojo, pensando que es el causante. Es un mecanismo muy primitivo. Pero ahí están, en esta fase de la enfermedad donde todavía no aceptan, están enojados. Luego viene esta fase que es la negociación. Vamos a empezar a negociar. ¿Y qué tal si sí uso el cubrebocas? ¿Y qué tal si me quedo en mi casa? ¿Y qué tal? O sea, ya empieza el ser humano este proceso de decir, sí existe, sí hay que hacer algo al respecto, pero todavía no nos llega. Y de repente, cuando ya te das cuenta, empiezas a vivir una situación de tristeza. Yo he llegado a ver personas, francamente, con una situación de anedonia. ¿Qué es la anedonia? La anedonia es esta falta de motivación, de no tener ganas de levantarte, de no querer hacer las cosas, porque estás aislado, estás solo, no hay un horario, no hay una necesidad de estar, de salir. Entonces dices, me quedo, no hago nada. Entonces esta situación es muy dañina, hay que superarla. Cuando ya empezamos a superar es cuando ya llegamos a un punto de que ya dijimos, bueno, pues esto existe, no tiene remedio, me voy a portar bien, me voy a hacer las medidas de higiene, etcétera, y lo voy a aceptar y voy a tener confianza. Que esta es la situación a donde queremos llegar con los pacientes, donde ya acepten realmente que sí existen y que tenemos que hacer esto. Realmente el personal no es su enemigo, sino más bien hay que considerarlo. Esto está generando otro síndrome que es súper interesante, que es el síndrome de burnout, el síndrome del quemado, rebasado, del ¿no? que está agotado emocionalmente. Esta terapia asistida con animales, para que ellos descarguen toda esta situación emocional en el animalito. Los médicos y las enfermeras y muchos personal ya está muy agotado también física y emocionalmente, y esta terapia está muy bien investigada y sirve para sacar todas estas emociones y está protocolizado. A través de que inicia todo esto, y te comento, esta necesidad de estar ahí con el paciente está tosiendo, expongo o no expongo a mi personal, y resolvimos este paradigma haciendo videollamadas a través de una línea de apoyo. Y entonces ya no te expones tanto como personal en salud, y lo que hacemos son videollamadas, de que en vista de que todavía no era suficiente, estamos implementando lo que se llama un robot. Ya se está haciendo pruebas para empezar a ver pacientes con robots. La neuropsicóloga Lucía Ledesma está con ustedes y me gustaría que ampliara todo lo que estamos haciendo en este hospital para dar apoyo a los pacientes. Nuestro interés es dar una buena atención de calidad, pero sin exponer al personal, cuidarlos. Lasalud.mx